Ok, no hemos perdido mucho tampoco. Ahora, llegados a este punto, quisiera que me comentaran por el chat si se va entendiendo, si hay alguna duda, si vamos bien, para poder continuar, por favor. Los leo por los comentarios. Muy bien, ok, continúo entonces. Bueno, y antes de continuar, para hacer un paréntesis, quiero mencionarles que en lo que es las generalidades viene siendo el primer temario que uno ve cuando entra a la carrera, cuando empieza a estudiar anatomía. Por eso es tan importante. Las bases de la anatomía como tal es como hablar de las bases de un edificio. Si las bases de un edificio no se encuentran bien, obviamente el edificio va a estar debilitado y posiblemente se cae. Lo mismo sucede cuando estudiamos anatomía. Muchos estudiantes cometen el error de que no le prestan mucha atención a las bases de la anatomía, primero porque es como quien dice los temas más sencillos que hay en relación a esta materia. Va a ser la más fácil en relación a su dificultad y muchos dejan pasarla, ¿bien? Y piensan que la van a ir aprendiendo a mitad de camino. Lo que sucede es que cuando empiezan a introducirse dentro de la complejidad de la materia, se empiezan a perder, no entienden conceptos y eso obviamente hace que el estudiante se frustre. Por lo tanto, es importante que ustedes antes de iniciar ya con este curso, que repitan los videos, que estudien mediante los PDF que les voy a pasar y los libros, que ustedes puedan tener un dominio de las bases anatómicas para cuando lleguen como tal a la universidad en enero, puedan ya defenderse en este tema y ya van a tener básicamente que el primer módulo aprobado. Bien, dicho esto, continuamos. Ahora bien, primero, vamos a hablar acerca de la posición anatómica y quería mencionarles además que roten el teléfono, que lo coloquen de lado para que se vea mejor la imagen, ¿bien? De esta forma. Lo colocan así para que se vea mucho mejor la imagen, ¿bien? Entonces, lo primero que vamos a hablar es acerca de la posición anatómica. La anatomía, como toda ciencia, se va a encargar, necesita básicamente unas reglas para poder estudiar el cuerpo. Esta es dando inicio con lo que es la posición anatómica, conocida como la posición ventral o de pie. Bien, en esta posición agarramos al sujeto, en este caso sería el cadáver, porque estamos estudiando esta materia, y lo colocamos, obviamente, en una mesa. En relación al cadáver, el paciente va a estar de pie y le pedimos que esté de frente, bien, con la vista o con el mentón viendo hacia el frente y con los brazos, como podemos observar, con las palmas hacia adelante. Ahora, ¿por qué razón necesitamos que el paciente tenga las palmas hacia adelante, hacia anterior, y no que esté en nuestra posición normal, que sería esta, porque esta es la posición normal de la palma? Eso se debe a que en el antebrazo, acá, ¿ok? Lo que es la región del antebrazo, vamos a encontrar dos huesos, uno denominado el radio y otro denominado el cúbito. ¿Qué sucede con el radio y el cúbito? En esta posición, si yo estoy obviamente de frente a ustedes y estoy en esta posición, claro, al bajar mi mano va a estar como la posición como vemos acá de la imagen. Estos dos huesos que están acá se van a colocar de forma recta. Es decir, uno no se va a montar encima del otro. ¿Por qué? Porque para yo hacer este movimiento, el radio debe girar. Es como que si estuviesen los huesos acá y el radio debe girar por encima del cúbito. ¿Bien? Y esto sucede cuando estoy en esta posición o cuando tengo el dorso de la mano, es decir, la parte posterior de la mano viendo hacia el frente. Si yo lo coloco la palma viendo hacia adelante, van a quedar en esta forma. Y eso nos permite a nosotros como anatomistas observar estructuras que no podríamos si el radio se superpone sobre el cúbito. Bien, ahora, ahora, vamos a encontrar que existe una línea, bien, existe una línea conocida como la línea anatómica. Es una línea imaginaria la cual traspasa por todo el centro el cuerpo humano o cualquier estructura que nosotros vayamos a estudiar, bien, pero en relación a nivel general va a ser en todo el medio del cuerpo humano y esta línea sirve como referencia para saber qué se aleja de ella y qué se acerca
de ella. En base a ello vamos a tener diferentes nomenclaturas, ¿ok? Anatómicas que nos van a permitir describir en qué relación espacial se encuentra cada una de ellas. Por ejemplo, todo lo que está más cercano a esta línea anatómica lo vamos a considerar como proximal y todo lo que está más lejano a ella lo vamos a considerar como distal. Ya vamos a ver un ejemplo de ello. Dicho esto, el cuerpo sí, lo que es el cuerpo humano, se estudia en base a regiones, en base a la topografía. Bien, vamos a tener la región cefálica o la región de la cabeza, que básicamente va a ser toda la región de la cabeza propia, valga la redundancia. Seguidamente vamos a tener a la región cervical y la región o la región del cuello. Luego vamos a encontrar, disculpen, vamos a encontrar todo lo que es el tronco, ¿ok? Que esta se va a dividir en la región del tórax y en la región del abdomen. Ahora, seguido vamos a encontrar más hacia distal, hacia inferior, mejor dicho, lo que es la región de la pelvis y perineo. Y finalmente vamos a tener las extremidades superiores e inferiores. Bien, para ser un poco más detallado, en la región cefálica vamos a estudiar todo lo que es el neurocráneo, el cual es una bóveda, es el cráneo como tal, es una bóveda que va a tener al cerebro, el encéfalo y todas sus estructuras, así como la cara. En la región cervical vamos a estudiar todas aquellas estructuras que se encuentran en la región del cuello. En la región del tórax vamos a estudiar a los pulmones, al corazón y los grandes vasos. Bien, en la región abdominal vamos a poder encontrar eh, todo lo que es los órganos de abdominales, como lo es el hígado, como lo es el páncreas, como lo es el vaso, etcétera, etcétera. En la región de la pelvis y periné vamos a encontrar todo lo que va relacionado al aparato reproductor femenino y masculino. Y finalmente, la región de las extremidades vamos a estudiar, acá se enfoca sobre todo en lo que son los músculos, las articulaciones, los huesos, etcétera, así como los nervios. Ahora, más allá de estas regiones, la anatomía humana tiene también unas subramificaciones, pudiésemos mencionarlo, una organización. Bien, esta organización, que es básicamente los puntos que vamos a ir estudiando, ¿ok? La primera es la osteología. La osteología. Bien, la osteología no es más que el estudio de los huesos, su forma y su función, porque los huesos tienen diferentes formas. Luego tenemos la artrología. Bien, la artrología. Y la artrología no es más que el estudio de las articulaciones, bien, la conexión entre un hueso y otro, su forma y función, porque también tienen unas clasificaciones lo que vienen siendo las articulaciones. Luego tenemos la angiología. Bien, la angiología, me disculpan un poco las letras, la angiología no es más, bien, no es más que el estudio del sistema vascular, en la que incluimos también al corazón como la bomba de este sistema vascular. Ahí incluimos también a las arterias y las venas y al sistema linfático. Luego nos encontramos con la miología. Fíjense que todas tienen algo en común, que tienen logía al final, y eso tiene una explicación, ya la vamos a ver. Luego, la miología es el estudio de los músculos, su forma y la función. Bien, porque también encontramos una clasificación acá. Y finalmente tenemos la neurología. La neurología. La neurología, que no es más que el estudio del sistema nervioso, el cual se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Bien, esto igualmente lo vamos a ir viendo poco a poco, pero a modo general, el estudio de la anatomía humana, ¿ok? Sus ramas o sus subclasificaciones o su organización va a estar dada en estas 5 que acabo de mencionar a nivel general. Cuando entramos ya en la región cefálica, ¿ok? En la región cefálica, en la región del cuello, en la región del tronco, pelvis y periné, allí debemos anexar estas 5 ramas y a eso le vamos a sumar los órganos. Bien, los órganos. Eso también tiene
sus características, de cómo estudiarlo, en los cuales se estudia la ubicación, se estudia el tipo de órgano, se estudia la función, se estudia la célula, entre otras cosas. Bien, pero siempre que ustedes empiecen a estudiar la anatomía, tienen que estudiarla en este orden. Primero la osteología, segundo la artrología, tercero la angiología, luego la miología y finalmente la neurología. De hecho, el primer laxo en la Rómulo Gallegos empieza básicamente por las extremidades superiores e inferiores. Y acá justamente es donde hacemos hincapié en todas estas en estos 5 puntos organizativos que les acabo de mencionar. Los órganos, cuando entramos ya, como ya les mencioné, en cabeza, cuello, tórax, pelvis y periné y el abdomen. Bien, vamos a hablar entonces acerca de la terminología. En medicina, ustedes ahora, a partir de ahora, tienen que empezar, van a básicamente empezar a aprender un nuevo idioma. Ese idioma es la terminología, ¿ok? Los términos anatómicos, términos médicos, que solamente entre nosotros vamos a poder entender y que una persona que no estudie o no sea médico no va a comprender. Es una forma, es un lenguaje. Bien, dicho esto, hay muchísimos términos, los cuales pasan más de 100 diría yo, pero hay unos que son más comunes y que nosotros podemos ir manejando conforme vamos avanzando en la materia, pero es importante que desde ya vayan familiarizándose con ellos. ¿Bien? Vamos a tener una terminología según la distancia y vamos a tener una terminología según la dirección. Ahora, nuevamente, acá observamos en el centro de este modelo anatómico, en su posición anatómica, ventral o de pie, que existen muchas más, pero para la anatomía esta es la que se estudia sobre todo. Y a partir de allí vamos a tener referencias de estas terminologías que les voy a mencionar. Bueno, en este sentido, vamos a encontrar que según la distancia se puede dividir en proximal, en medial y en distal. ¿Qué quiere decir esto? Que lo proximal es aquello que se encuentra cercano ¿a qué? A la línea media anatómica, a la línea media anatómica. Aquello que se considera medial va a ser porque va a estar más lejano, por supuesto, a aquellas estructuras proximales en relación a la línea media anatómica, aunque también pudiese tomarse como referencia al tronco. Bien, pero lo más común es la línea media anatómica. Luego tenemos que hay una tercera conocida, una tercera terminología conocida como distal. ¿Y eso qué significa? Que es lo que está más lejano a la línea media anatómica. Bien, dicho esto, si tomamos, por ejemplo, a este modelo anatómico que tenemos acá en la imagen y relacionamos, podemos decir que el hombro, bien, es proximal en relación a la mano que va a estar distal porque está más lejano a la línea anatómica. Bien, ¿se entendió hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Coméntenme por el chat para continuar. Espero sus mensajes para poder continuar, muchachos, por favor. Bien, excelente. Me alegra que de verdad estén entendiendo todo esto. Ahora, continuamos entonces y tenemos la segunda terminología que va relacionada a la dirección. Bien, esta vamos a encontrar que hay una denominada como lateral o externo y otra denominada como medial o interno. ¿Qué quiere decir esto? Que lo lateral o externo es aquello que se está básicamente exteriorizando a la línea media anatómica. Y aquello o en dirección externa o en dirección hacia afuera, pudiésemos mencionarlo de manera un poco más coloquial. Y lo medial o interno es aquello que va en dirección hacia la propia línea anatómica. Un ejemplo de ello, si esta es la posición anatómica, ¿ok? Pero obviamente ustedes lo van a ver dorsal porque estoy frente a ustedes. Acá vemos, observen en la mano de aquí este modelo anatómico. Bien,
lo pongo en la misma posición, vamos a encontrar que el pulgar va a ser externo en relación con el meñique. ¿Por qué razón? Porque el pulgar está hacia afuera, se está alejando de esa línea, se está exteriorizando de esa línea, mientras que el meñique está más cercano, más interno a esa línea media que voy a tener yo en el centro de mi cuerpo. Ahora, importante acá mencionar, la línea media anatómica únicamente se estudia o únicamente pasa por el medio del cuerpo. Por supuesto que no. Esta va a pasar, ¿bien? Por cualquier estructura que nosotros vayamos a describir. Vamos a poner un ejemplo acá. Vamos a quitar todo esto. ¿Ok? Vamos a hacer una línea acá. ¿Bien? Vamos a poner acá el punto láser y vamos a acercar un momento. Ahora, fíjense, si yo quiero estudiar el miembro superior, poner un ejemplo, quiero estudiar la mano y el antebrazo, igualmente yo debo pasar una línea anatómica en el centro. En este caso, ¿cuál va a ser mi estructura de referencia para esa línea anatómica? El dedo medial, ¿ok? El tercer dedo. Pasaría mi línea anatómica imaginaria y empezaría a estudiar todas las estructuras en relación a esta línea anatómica. Eso, por supuesto, en caso de que yo agarre el cadáver, diseccione el miembro superior y así sucesivamente. ¿Bien? Ahora, tenemos además que existen otras nomenclaturas u otras terminologías conocidas como superior o inferior. ¿Qué quiere decir superior o inferior? Creo que la misma palabra nos lo dice. Aquello que se encuentra superior en sentido superior, es decir, ascendente, e inferior a aquello que se encuentra en sentido descendente. Un ejemplo de ello, vamos a suponer, el hombro se encuentra superiormente en relación a la mano. La mano se encuentra inferiormente en relación al hombro. Bien. Otra cosa importante a mencionar, que en el estudio de la anatomía muchas veces ¿cómo les digo? Se unen palabras, se conjugan palabras para, para básicamente reducir la escritura, diría yo. Bien, un ejemplo de ello. Tenemos, tenemos, bueno, antes no, tenemos, por ejemplo, súpero, medial, medial. Bien, cuando hablamos de súpero medial, por poner un ejemplo, estamos conjugando superior con medial. Bueno, medial sería de interno, mejor dicho. Medial o interno. ¿Qué queremos decir acá? Que es algo que inicia superiormente o que se encuentra superiormente y en sentido medial. ¿Sí se entiende eso? Coméntenme si lo comprenden, por favor. Lo de súpero medial. Ok, ok. Vamos a poner un ejemplo. Este, a ver, vamos hacia atrás, vamos hacia atrás. Déjenme buscar una imagen que nos sirva de referencia. Vamos a adelantarnos un momento. Un momento, un momento. Ok, fíjense. Acá estamos viendo el hueso de la escápula. Bien, este hueso es la escápula, también conocida como el omóplato. Y esto que encontramos acá se le conoce como la espina de la escápula. Bien, esta espina de la escápula pudiésemos mencionar que está ubicada
superiormente, ¿ok? Superiormente y en sentido lateral, en sentido externo. Bien, si yo quisiera conjugar esto, diría que la espina de la escápula está súpero lateral. Bien, ahí estoy queriendo decir que está superiormente y en sentido lateral, es decir, se va hacia afuera. Ahora sí comprenden mejor. Exacto, pudiese ser lo que está superior y medial a la línea anatómica también si tomamos la línea anatómica. Pero es eso, es básicamente algo que está superior y se va en sentido lateral. Bien, si decimos superomedial es algo que está superior en sentido medial. Si decimos superoanterior es algo que está en una visión anterior y lo encontramos superiormente. Por ejemplo, el hombro lo vamos a encontrar, o el hombro no, la nariz la vamos a encontrar antero superior en relación a quién, a la boca en este caso. Y así sucesivamente. Básicamente vamos, en anatomía se estudia mucho, se compara mucho una estructura sobre otra para describirse. Bien, o en su efecto, como mencionaron arriba en los comentarios, puede ser algo que está superior y lateralmente a la línea media o superior y medialmente a la línea media anatómica. Continuemos entonces. Vamos acá. Bien, de acá no hay que mencionar más nada. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las visiones. Cuando hablamos de las visiones, estamos definiendo básicamente los diferentes planos donde yo voy a observar una estructura anatómica. Esos son las visiones. Bien, ¿cuáles van a ser? Primero, y observando este cráneo que tengo acá, vamos a tener a la visión anterior, que es esta que veo acá. ¿Ok? En la visión anterior yo voy a poder observar todas las estructuras que están anteriormente en el cuerpo humano. Seguido, vamos a tener la visión lateral. En esta visión lateral voy a poder observar todo lo que está lateral en una estructura. Bien, lateral o medial en este caso. Luego voy a tener una visión posterior. Bien, en esta visión posterior voy a poder observar todas esas estructuras anatómicas que se encuentran posteriormente en una estructura específica. Bien, tenemos además la visión superior, donde puedo observar todas esas estructuras que se encuentran en la parte superior, en este caso del cráneo, de esta parte anatómica. Y una vista inferior, donde yo voy a poder observar todas esas estructuras que encontramos en la parte superior de una estructura. Bien, ahora, si yo agarro mi cráneo en este caso y genero una angulación, bien, cierta angulación, a esta visión la vamos a llamar la visión oblicua. Bien, en la visión oblicua se genera un grado de rotación, sería la palabra, un grado de rotación, y allí vamos a poder observar estructuras que no podemos ver ni en la visión anterior, ni en la posterior, ni en la superior, ni en la inferior. Bien, pero esas serían básicamente las visiones: anterior, posterior, superior, inferior y oblicua. Ah, y lateral externo o lateral interno. Bien, seguimos entonces. Ahora, vamos a hablar de las descripciones según dónde se ubica una estructura. En base a ello, vamos a encontrar que se describe aquello que se encuentra superficial y aquello que se encuentra profundo. Bien, superficial, por supuesto, va a ser una estructura que va a estar superficial, valga la redundancia. Y los profundos nos hacemos referencia a ese tejido, a esa estructura o a ese órgano que se encuentra más hacia lo interno en el cuerpo. Un ejemplo de ello, a modo macro, podemos decir que la piel es superficial, mientras que el corazón es profundo. ¿Bien? Porque la piel la puedo observar, puedo tocarla, puedo sentirla básicamente. Mientras que el corazón está dentro de la cavidad torácica, donde voy a encontrar primero las costillas, donde voy a encontrar músculo, donde voy a encontrar fascia,
donde voy a encontrar pleura, pleura no, pericardio, donde voy a encontrar vasos, donde voy a encontrar nervios, etcétera, etcétera. Bien, pero, si yo agarro y disecciono a la piel y quiero estudiar solamente la piel, me voy a encontrar que la piel tiene tres capas. Bien, tiene tres capas. Estas Estas va a ser la epidermis, la dermis y la hipodermis. En este caso, a pesar de que la piel les estoy diciendo que es superficial, aquí lo estoy estudiando como una estructura específica, la estoy aislando. Tengo que decir entonces que la epidermis es superficial, mientras que la hipodermis es profunda. Y acá aprovecho una salvedad o hago un paréntesis para decir que cuando lean el prefijo epi, eso significa que algo está por encima de. En este caso, la epidermis está por encima de la dermis. Y cuando lean el prefijo hipo, significa que está por debajo de algo, ¿bien? O está interno a algo. En este caso, la hipodermis es una capa que está por debajo de ¿quién? De la dermis. En anatomía, la trampa es saber interpretar el propio nombre que tiene cada estructura. Si nosotros aprendemos a identificar estas cosas, se nos va a hacer más sencillo. Bien, ahora, terminamos con parte de lo que viene siendo la terminología, lo más frecuente con lo que deberíamos iniciar, aunque vuelvo y repito, hay mucho más. Yo les voy a pasar un libro acerca de ello, bien, de la terminología internacional. Y empezamos con los cortes. Pasamos a la siguiente sección. Vamos a pasar con los cortes anatómicos. ¿Qué son los cortes anatómicos? Básicamente, esos cortes son la propia disección que yo hago en un cadáver, es decir, cuando corto, cuando rebano un cadáver. Bien, en este sentido vamos a tener tres cortes específicos. El primero de ellos, disculpen, va a ser el corte sagital. En el corte sagital se agarra una estructura, en este caso el cráneo, bien, y se realiza la disección en el medio de esta estructura y esta va a ser separada entonces en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda, como estamos viendo acá en la imagen. Hago nuevamente la animación. Vemos que en el corte sagital se corta la estructura en su porción media, bien, y esta se divide en dos, en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Si yo lateralizo entonces, si yo coloco esta estructura que acabo de separar en una visión lateral, puedo observar la bóveda craneal desde este, una visión y un modo muy diferente. Y puedo ver detalles anatómicos que por supuesto no voy a ver si lo encuentro en una visión anterior, como es este caso, como es el caso de la imagen que estoy mostrando acá. Bien, luego vamos a encontrar el corte transversal. Este corte transversal es un corte que se pasa básicamente de forma perpendicular, ¿bien? Y nos divide al cuerpo o a la estructura en este caso, en una porción superior o una mitad superior y una mitad inferior. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo coloco en este caso la bóveda craneal, como lo estoy viendo en la imagen de la derecha, bien, en una visión inferior, en este caso, puedo observar las estructuras internas de esta bóveda, ¿ok? De esta bóveda, que no voy a poder observar igualmente en esta visión anterior. Bien, fíjense acá cómo puedo observar entonces todo lo que está dentro de esta porción del cráneo, que no puedo ver si lo veo en una visión anterior. Seguido, encontramos con el corte coronal. Bien, en el corte coronal se pasa un corte que nos divide al cuerpo en una mitad anterior, bien, y en una mitad posterior. Una mitad anterior y en una mitad posterior. Bien, ahora, si yo corto la cara en este caso, de este modelo anatómico, corto la cara, puedo observar entonces en esta visión anterior diferentes estructuras que no puedo ver ni en el corte sagital ni en el corte transversal. Fíjense que acá observo al cerebro, bien, con sus diferentes hemisferios, ¿ok? Puedo observar los globos oculares, en este caso, diseccionados, bien, en su órbita. Puedo observar además los laberintos de los senos paranasales,
senos paranasal, esto sería la región nasal de la cara, bien, puedo observar la lengua, puedo observar la lengua, la cavidad bucal, por supuesto, puedo observar diferentes dientes, bien, parte de la mandíbula y así sucesivamente. Entonces, los cortes, estos tres cortes nos permiten estudiar el cuerpo desde diferentes vistas, desde diferentes ángulos para observar estructuras que no podemos ver. Además de ello, estos cortes básicamente están haciendo seguimiento a las estructuras o a lo que se le conoce como las suturas del cráneo. Tengo una imagen acá, pero en el cráneo hay unas suturas que son la sutura sagital, ¿ok? Y la sutura coronal. Básicamente va de esta forma. ¿Bien? Y ella hace relación, el corte, básicamente van siguiendo estas mismas líneas, la coronal y la sagital en este caso. ¿Bien? Ok, ¿se entendió lo de los cortes? Bien, pasamos entonces a la parte un poco más complicada. La parte más complicada que vienen siendo los planos y los ejes anatómicos. Bien, fíjense, los planos anatómicos se definen como unos planos imaginarios los cuales permiten describir, ¿ok? Permiten describir la relación espacial que tiene una estructura en el cuerpo, es decir, dónde se ubica. Esta, como pueden observar, tienen los mismos nombres que tienen los cortes, pero no podemos confundir corte con plano. ¿Por qué? Porque el corte es algo físico. Yo estoy cortando literalmente, yo estoy diseccionando una estructura. El plano es algo imaginario. Bien, ahora, ¿cuáles van a ser los tres planos? De la misma forma, un plano sagital, ¿ok? Que lo vemos acá en azul, que me divide el cuerpo, en este caso, en una mitad derecha y en una mitad izquierda, ¿bien? Por un plano coronal, también frontal, que es el segundo nombre, tanto del corte como de este plano, que me va a dividir en una mitad anterior y en una mitad posterior, y el plano transversal, que me va a dividir el cuerpo o la estructura en una mitad superior y en una mitad inferior, ¿bien? Hasta acá es muy sencillo. Básicamente sigue la misma línea de los cortes, solo que los planos son imaginarios y los planos ayudan a describir la relación espacial de una estructura, es decir, dónde la vamos a ubicar. Bien, luego tenemos los ejes anatómicos. Los ejes anatómicos son líneas, y escúchese bien, son líneas direccionales que permiten estudiar los movimientos del cuerpo humano en sus articulaciones. Esto va relacionado más al cuerpo humano en sus articulaciones en relación a los movimientos. Bien, ahora, los ejes anatómicos también son imaginarios. Tenemos al primer eje que para que no se confundan con los planos, lo vamos a denominar como eje lateral. Es un eje que va de forma perpendicular, ¿ok? De un extremo a otro. Bien, de esta forma. Tenemos el eje supero inferior que va en sentido céfalo-caudal. Bien, cuando lean la palabra céfalo en la nomenclatura significa que inicia en la cabeza y caudal, en este caso, que inicia de los pies. Si es céfalo-caudal, inicia en la cabeza y termina en los pies o en las extremidades inferiores. O lo contrario, que sería caudal cefálico, que va desde los pies hasta la cabeza propiamente, o la porción cefálica. Bien, eso también son no, terminologías anatómicas. Ahora, este eje antero superior sigue una dirección cefalocaudal. Bien. Y finalmente tenemos al eje antero posterior que va básicamente desde una porción anterior y traspasa el cuerpo hasta llegar a su porción más posterior. Bien. Ahora, antes de explicar por qué los planos y los ejes se relacionan, antes de explicar esto, vamos a hablar acerca de los movimientos. Bien. La definición del movimiento como tal se define, bien, valga la redundancia, como el desplazamiento desde un punto A hasta un punto B. Por ejemplo, si yo me levanto aquí y quiero ir a la cocina,
Mi punto A es en este punto donde yo estoy sentado en este momento. Al levantarme me voy a desplazar, voy a realizar movimientos, eso se le conoce como desplazamiento, voy a llegar a la cocina y ese sería el punto B. O en su defecto, desplazarse desde un punto inicial hasta un punto final. Pero es el desplazamiento de un punto A un punto B. ¿Bien? Ahora, en el cuerpo humano existen muchísimas, pero que muchísimos movimientos. Vamos a hablar de los más frecuentes. Vamos a hablar de los más frecuentes. Bien, y esto debemos manejarlo, sobre todo para cuando lleguemos a las articulaciones, se nos haga más fácil comprender. Primero, encontramos a la flexión y la extensión. Cuando nosotros estamos estudiando los movimientos, hay algo denominado ángulos. Bien, ángulos, una línea que se encarga de estudiar básicamente el rango de movimiento articular, este ángulo por donde se mueve una estructura en específica. Cuando hablamos de la flexión, estamos hablando de una disminución de este ángulo. Es decir, si yo agarro mi mano y realizo este movimiento, estoy flexionando la mano, ¿bien? Estoy acercando una estructura a otra o en su efecto estoy disminuyendo ese ángulo. La extensión, por otra parte, es todo lo contrario. Es básicamente aumentar ese rango o ese ángulo de rango articular y o alejarlo de una estructura a otra. Si yo tengo acá mi codo, esto sería una flexión y esto sería una extensión. Bien, luego tenemos la aducción y la abducción, que para que no se confundan, siempre menciónenlo como aducción y abducción. Bien, si trazamos una línea anatómica, una línea media, encontramos que la abducción, empecemos por la abducción, la abducción, es ese movimiento el cual la estructura se separa de su eje anatómico, es decir, se separa de esa línea media. Bien, y la aducción sería todo lo contrario, sería acercar a esas estructuras nuevamente hasta su eje anatómico natural. Bien, nuevamente la abducción es separar las estructuras de su eje anatómico natural o de la línea media anatómica, mientras que la aducción es acercarla. Bien, luego encontramos a los movimientos de depresión y elevación. Cuando hablamos de depresión, hablamos básicamente de descender una estructura. Observen acá la boca de este modelo anatómico como baja, ¿bien? Y eso sería una depresión, un descenso. ¿Qué otra estructura puede realizar un descenso? El hombro. Yo puedo realizar, ¿ok? Un descenso de mi hombro o una depresión. La elevación, por supuesto, es todo lo contrario. Yo puedo elevar mi hombro o en su efecto, si abro la boca, y lo cierro, estoy realizando una elevación. Esto lo hace específicamente la mandíbula, en este caso del modelo anatómico que les estoy mostrando. Ahora, tenemos también la protracción y la retracción. La protracción no es más que llevar esa estructura hacia adelante. Me voy a colocar acá y si yo llevo mi hombro hacia adelante, ¿ok? Si yo hago este movimiento, estoy llevando los hombros hacia adelante. Eso sería la protracción. Si yo quiero hacer la retracción, sería llevar el hombro, en este caso, una estructura hacia atrás. ¿Bien? Es decir, la protracción es llevar algo hacia adelante, una estructura hacia adelante, y la retracción es llevarla hacia atrás. Eh, ¿Se va entendiendo hasta el momento los movimientos anatómicos? Coméntenme por el chat, por favor. Bien, no tenemos ninguna duda. Excelente. Muy bien. Bueno, ahora, seguidamente tenemos los movimientos de pronación y supinación. ¿Qué son los movimientos de pronación y supinación? Ciertamente pudiésemos mencionar que es una rotación, pero no. ¿Por qué no es una rotación? Porque básicamente este movimiento solo lo hace un tipo específico de articulación que es la pivotante. Bien, y en la pronación, yo coloco acá mi brazo, ¿ok? Mi brazo, acá tengo, esta es la región dorsal o la región posterior y esta es la región ventral o anterior. Si yo hago un movimiento y quiero llevar a la palma hacia adelante, bien, en este caso sí, esto sería la supinación, es decir, llevar la palma
hacia adelante. Si yo quiero hacer la pronación, sería llevar a la palma hacia atrás. ¿Bien? Sería este movimiento. Esto sería pronación y esto sería supinación. Para que sea más entendible, la supinación es cuando coloco la palma viendo hacia el sol, mientras que la pronación es cuando coloco la palma viendo hacia el suelo. ¿Bien? Para que no lo olviden. Más allá del tecnicismo, es importante acá, más allá del tecnicismo anatómico, la clave está en entender las cosas y a veces es mejor entenderlo desde un lenguaje bastante coloquial. Una vez que yo entiendo algo, me puedo ir para el tecnicismo muy tranquilamente. Bien, pero lo primero es entenderlo para que no se les olvide. Pronación es cuando la palma está viendo hacia el piso, supinación es cuando la palma está viendo hacia el sol o hacia el cielo. Bien, la rotación, por otra parte, es ese movimiento rotatorio. Bien, ese movimiento rotatorio, en este caso, acá podemos ver el modelo anatómico que está una mujer volteando de un lado y hacia otro. ¿Bien? Muy diferente al movimiento de pronosupinación. Este movimiento de rotación es característico de las articulaciones pivotantes. ¿Bien? Y luego tenemos a lo que viene siendo la circunducción. La circunducción es el conjunto o es la combinación de cuatro movimientos en específico, que van a ser la flexión más la extensión más la aducción, ¿bien? O abducción y más la aducción. Bien, es decir, en el brazo, en el miembro superior, llevar el brazo hacia adelante es flexión. Bien, llevar el brazo hacia adelante es flexión. Acá estaría haciendo un movimiento de abducción porque estoy alejando, ¿ok? De la línea media anatómica. Estaría realizando un movimiento de extensión llevando mi brazo hacia atrás. Bien, y estaría realizando un movimiento de aducción llevando mi brazo nuevamente a su posición normal. Bien, acercarlo nuevamente al tronco o la línea anatómica. Entonces, la circunducción es el único de todos los movimientos, el cual es el conjunto de estos cuatro movimientos que encontramos acá. ¿Bien? Sí, saber los significados de las palabras es la clave. Ok, Leyana me dice que no se entendió bien, no se entendió bien. Bueno, nuevamente, la pronación es cuando la palma está viendo, para que se le haga más sencillo, es un movimiento, digamos, rotatorio, pero no se puede definir como una rotación como tal porque es netamente del antebrazo. Bien, en este caso, la supinación es cuando la palma está viendo hacia el cielo y la pronación es cuando la palma está viendo hacia el suelo. ¿Ok? La rotación, característico de las articulaciones pivotantes, es básicamente eso, es rotar. ¿Ok? Puedo rotar hacia la derecha, puedo rotar, en este caso, la, la cabeza o el cuello en su defecto. Y la circunducción es el conjunto o es el conjunto de movimientos de la flexión, de la extensión, de la abducción y de la aducción. ¿Bien? Ahora bien, ¿por qué les hablo? ¿Por qué les hablo antes de explicarles la relación que tienen los planos y los ejes? ¿Por qué les hablo de los movimientos? Porque resulta que cada movimiento se ejecuta en un plano y en un eje. Bien, los planos y los ejes se combinan entre sí. Bien, Ángel, porfa, no marques. Los planos y los ejes se combinan entre sí. Tenemos al plano coronal, ¿ok? El plano coronal, que ya dijimos que es el que divide de forma virtual al cuerpo en una parte anterior y en una mitad posterior, y este va a ser traspasado por el eje anteroposterior. Bien, cada plano y cada eje están casados. Es decir, el plano coronal solamente se va a casar con el eje anteroposterior, no lo va a hacer con ningún otro. Bien, como podemos observar acá. Ahora, allí los movimientos que se ejecutan van a ser los movimientos de aducción y abducción. Si yo quiero describir entonces la aducción, o mejor dicho, la abducción, voy a mencionar que el movimiento de la abducción es el desplazamiento de una estructura que se separa o se aleja de su eje anatómico o de la línea media anatómica, bien,
y que se ejecuta en el plano coronal y en el eje antero-posterior. De esta manera, y siendo un poco más técnico, es como yo debo describir este movimiento. Si yo quiero describir la aducción, debo mencionar que es el desplazamiento en el cual la estructura se aproxima nuevamente a la línea anatómica o al tronco en su defecto, y esta se ejecuta en un plano coronal o en un eje antero-posterior. ¿Por qué yo debo saber esto? Porque hay algo llamado rango articular. Ahora, ¿el rango articular es lo mismo que el movimiento? No. Cuando estudiemos la artrología vamos a encontrar que el rango articular es ese espacio o es la capacidad que tiene la articulación de moverse en un espacio. Bien, lo detallaremos mejor cuando estemos en artrología. Pero cuando yo necesito describir o estudiar al paciente, en este caso, póngase que llega un paciente con una fractura en el codo, ¿okay? Yo lo inmovilizo, le coloco una inmovilización, resulta que el paciente se me pierde, dura 3 meses y cuando regresa todavía tiene la inmovilización, esa articulación va a estar rígida, eso se le conoce como anquilosis, bien articular. Eso significa que la articulación va a estar rígida y el paciente no lo va a poder mover. Allí yo lo primero que me voy a percatar es que hay una imposibilidad del movimiento y por supuesto va a haber en este caso una disminución del rango articular. Y si el paciente logra mover un poco la articulación, pero tiene una limitante, yo debo saber en qué plano y en qué eje se mueve ese rango articular, cuál es el ángulo, o sí, el ángulo, la angulación que va a tener de forma normal esta articulación para determinar qué tan dañada se encuentra la misma. Bien, esto es cuando entren ya a la clínica. Obviamente no es algo de primer año, pero es para ponerles un ejemplo. Luego, nos encontramos que el plano transversal, ¿ok? El plano transversal, el que divide el cuerpo en una mitad superior y en una mitad inferior, va a ser traspasado por el eje supero-inferior. Bien, el que va desde la cabeza hasta los pies. Bien, ahora, ¿qué movimientos voy a realizar yo en el eje superinferior y en el plano transversal? El movimiento de pronación, el movimiento de supinación y el movimiento de rotación. Bien, entonces, si yo describo, por ejemplo, a la rotación, debo decir que es el desplazamiento en sentido rotatorio de una estructura, el cual se ejecuta en un plano transversal y en sentido de un eje supero inferior. Como les digo, cada plano va casado con su eje. No, no es que van a encontrar el plano transversal casado con el eje anteroposterior, no. Cada plano está con su eje y eso es lo que nos lo facilita. Acá lo más difícil es memorizar los movimientos como tal. Luego encontramos que el plano sagital, ese que nos divide de forma virtual al cuerpo en una mitad derecha y en una mitad izquierda, va a ser traspasado por el eje anterolateral. Bien, ese que va de forma desde la derecha hasta la izquierda pasando al cuerpo. Ahora, ¿qué movimientos voy a realizar yo allí? Voy a realizar la flexión, la extensión, la protracción, la retracción, la elevación y la depresión. Bien, por ejemplo, si yo quiero en este caso describir a la flexión, debo decir que ese es ese movimiento que disminuye el ángulo anatómico o que me aproxima una estructura a otra, la cual se va a ejecutar en un plano sagital y en un eje anterolateral. Cuando ustedes lleguen ahorita en diciembre, en enero, perdón, a sus clases y vean este primer tema, les recomiendo que ya manejen esto porque esto suele ser pregunta de examen obligado. ¿Ok? Bien, y hasta hoy llegamos acá con esta última sección. Esto es todo en relación a la primera clase. Llegamos a la última sección, que son las bibliografías, que son los libros, ¿ok? Y unas aplicaciones que les voy a recomendar. Llegados hasta este punto, quiero preguntarles si han entendido toda la clase, si tienen alguna duda o si quieren acotar algo. Los leo por los comentarios. Los ejes y los planos suele ser la parte más difícil de las generalidades como tal. Uno tiene que básicamente leerlo varias veces, repetir y repetir para ir entendiéndolo, porque suele ser lo más este, confuso. Sin embargo,
Cuando hablamos de planos y eje, por ejemplo, en el caso de los planos, véanlo como algo tridimensional, ¿bien? Como algo tridimensional. Entonces, esto acá sería un espacio en este plano. Este plano es atravesado por un eje, una línea direccional, ¿ok? Que nos permite a nosotros estudiar dónde se van a mover ciertas estructuras, ciertas articulaciones, ¿ok? Entonces, en este plano y en este eje, en combinación, se van a realizar los movimientos de la flexión, la extensión, etcétera. Mi recomendación es repásenlo muchas veces hasta que lo comprendan, ¿bien? Pero es lo más complicadito en relación eh, es lo más complicadito en relación a las generalidades. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de la bibliografía. Fíjense, hay muchos libros de anatomía. Bien, yo les voy a mencionar los que yo considero son los más idóneos. El primero de ellos que tenemos acá en la porción, en la parte izquierda, ¿ok? Es el libro del Henry Rubier. El libro de Henry Rubier, que proviene de la escuela francesa, bien, porque normalmente se divide en la escuela francesa y la escuela inglesa, es un libro que particularmente para mí es el mejor de todos porque es el más descriptivo. Sin embargo, suele ser bastante confuso cuando entramos y nos enfrentamos a anatomía por primera vez. ¿Por qué relación? ¿Por qué motivo? Perdón. Porque es tan detallado que suele confundir con tanto detalle. Y si nosotros no manejamos bien todas las nomenclaturas, todas las terminologías, se nos complica. Bien, esta se divide en 4 tomos, que ya se los voy a mostrar cuáles son. Y luego nos encontramos con el otro libro, que es el libro del Latarjet, también conocido como el de Testú. Bien, este libro, muy bueno, la verdad. Diría yo un 9 de 10, pero es por mi preferencia en relación al Rubier. Y lo que más me gusta de él, primero, es un lenguaje un poco más sencillo, más fácil de digerir. Bien, y las imágenes son mejores en relación a lo que viene siendo el Rubier. Luego tenemos el Grey de Anatomía, que no es la serie, es un libro. Bien, el Grey de Anatomía para estudiantes es el libro como que por excelencia y el que yo les recomendaría para que inicien. Bien, porque es un libro muy conciso, muy directo y con un lenguaje muy sencillo de entender y además tiene bastantes imágenes que son muy buenas y muy ilustrativas. Ahora, esto en cuanto a libros que son literarios por completo. Tenemos además libros que son completamente gráficos, conocidos como atlas. Siempre que usted lea la palabra atlas en un libro, allí lo que va a encontrar es pura imagen. Bien, por preferencia y por por su buena calidad de imagen, su precisión anatómica, les recomiendo el Atlas de Anatomía Humana de Netter. Bien, que va a estar en el link del libro que les voy a pasar. Ahora, vamos a mostrar un poco cómo son estos libros, para que entiendan mejor. Fíjense, Rubier se divide en 4 tomos. El primer tomo, el primer tomo está enfocado es de forma muy sistemática. Así como les mencioné hace rato los sistemas del cuerpo, es muy sistemático. El tomo número 1 está orientado a la región de la cabeza y la región del cuello. El tomo número 2 está muy orientado a lo que es la región del tórax y la región del abdomen. El tomo número 3 está orientado a la región de las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Y el tomo número 4 está orientado a lo que viene siendo el sistema nervioso. Bien, fíjense que los atlas, vamos a abrir acá un atlas. Bien, me disculpan un momento. Ok, fíjense que los atlas son bastante gráficos, ok, y nos muestran la anatomía como que si tuviésemos un cadáver, cosa que en la universidad no tenemos un cadáver, por ende necesitamos un atlas. Bien, y es básicamente complementar la literatura con lo que viene siendo estos dibujos.
Acá, acá, yo les voy a dejar el link de toda la biblioteca, de toda la biblioteca de, de libros. Se los voy a pasar. Un momento. Ahí la tienen, ¿ok? De libros. Allí van a encontrar, fíjense, van a encontrar los tomos del Latarjet, los tomos del Rubier, los tomos del Anatomía de Grey, el Bouchet, que es un libro francés bastante clásico, ¿ok? Y la Anatomía Clínica de Moore. Ustedes decidirán con cuál quieren empezar. Yo les recomendaría o Anatomía de Grey o el Latarjet. Si ya tienen una comprensión bastante clara de lo que son las bases de la anatomía, si ya han estudiado algo sobre eso, pueden estudiar del Rubier. De verdad que no van a tener pérdida con ese libro. Además de ello, en, el, en lo que viene siendo el apartado del Atlas de Netter, la carpeta, les dejé un cuaderno para colorear, ¿ok? Es un libro de Netter, es un atlas bastante, que va a tener bastantes imágenes, ustedes lo pueden imprimir, pueden colorear y básicamente allí van a ir aprendiendo. Y más tarde les subo las tarjetas, unas tarjeticas de resúmenes también del Netter que les va a servir para su estudio. ¿Bien? Ahora, vamos a hablar acerca de las aplicaciones. Hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos aplicaciones en 3D que nos permiten facilitar aún más el tema de la anatomía y se las dejo acá en la carpeta que dice Atlas App. ¿Ok? Lo van a poder descargar. Les voy a mostrar un poco cómo es. Tenemos este Atlas. Esperen un momento que abra. Lo pueden descargar en su teléfono, lo pueden descargar en sus computadoras, como ustedes prefieran. Pero fíjense acá, pueden estudiarlo por sistema. Si lo ven en la izquierda, ¿ok? La imagen de la izquierda, podemos ver la piel, ¿bien? Huesos, en este caso, órganos, o bueno, perdón, sistema nervioso, lo podemos ver en amarillo. Podemos ver sistema vascular, podemos ver pulmones, músculos, órganos, en este caso los órganos abdominales, los órganos, en este caso los riñones, ¿bien? Sistema linfático, la tiroides, que se ve bastante chiquita ahí, pero se puede ver. Inclusive podemos cambiarle el sexo a nuestro modelo anatómico. Ahora, ¿por qué esta aplicación es tan buena? Porque primero podemos manipular, ¿ok? La vista de nuestro modelo anatómico y estudiarlo desde una visión, desde las visiones que nosotros queramos. Una visión anterior, una visión lateral, una visión posterior, ¿bien? Visión superior, visión inferior, visión oblicua, etcétera, etcétera. Y si yo quiero diseccionar una zona, puedo quitarla, ¿bien? Puedo estudiar los músculos. Si me acerco acá, puedo inclusive aislar el músculo, conocer quién lo irriga, es decir, quién le da su aporte sanguíneo, su drenaje venoso, quién lo inerva, es decir, qué nervios se encargan de que este músculo funcione. Bien, puedo inclusive estudiar sus inserciones. Fíjense, este es el pectoral mayor. Puedo ver sus orígenes en el esternón, este hueso es el esternón, y puedo ver inclusive cómo llega al húmero, que es el hueso del brazo. Puedo verlo desde diferentes formas, como a mí me plazca anterior, posterior, inferior, superior, etcétera. Pero no queda allí. También puedo ver las funciones que genera. Bien, fíjense, la función de la flexión, en este caso, vean cómo el pectoral mayor actúa en la flexión, cómo actúa en la extensión y así sucesivamente. Bien, inclusive puedo ver, puedo tener una ficha, vamos a poner nada más por ejemplo, el esqueleto. En el caso del esqueleto, puedo diferenciar los accidentes o reparos óseos que estudiaremos cuando estemos en la osteología. Bien, me lo menciona además y puedo observar inclusive una explicación. Claro, acá está en inglés porque la computadora mía viene en inglés, pero en los teléfonos sale en español, completamente en español.
Y muchas veces algunas traen una opción de patologías de ciertos músculos, ciertos órganos. Bien. La segunda aplicación, además de ello, el fondo, si lo quieren en blanco, lo pueden poner en blanco. Si lo quieren en negro, lo pueden poner en negro. Tienen además una sección de apartado donde pueden escoger lo que quieran ver específicamente, si es el esqueleto completo, si es el cráneo, si es inclusive las vértebras. Bien. Pueden por sistema estudiar el cerebro, sistema nervioso, corazón, ver el corazón de diferentes formas. Bien. Pueden además ver algunos videos, en este caso videos demostrativos, fíjense, así como el que les mostré ahorita, en el cual vemos los movimientos anatómicos. ¿Ok? Es decir, es bastante completa y lo mejor de todo es que es gratis. Es una aplicación gratuita que para el estudio, una vez que ustedes están leyendo, que se van al Atlas de Nether, que ya más o menos comprenden, pueden meterse allí en la aplicación y seguir repasando y seguir mejorando. Sí, yo lo paso por el WhatsApp. La otra aplicación es esta. Esta va a tardar un poco más. Esta para mí es la favorita. La favorita porque la animación es perfecta. De verdad que en relación al otro Atlas que les acabo de mostrar, el otro Atlas tiene ventajas en relación al estudio, pero la animación nunca me ha gustado. En cambio, esta es, o sea, es mucho mejor, ¿ok? Fíjense, puedo ver el cráneo, una visión anterior, puedo ver las fosas, donde están los ojos, puedo ver la mandíbula, puedo seleccionarla, ¿bien? Puedo seleccionar los dientes, puedo inclusive verla como me plazca en la visión que quiera. Vean los detalles anatómicos tan preciosos que tiene este atlas, ¿bien? Y puedo centrarlo, puedo inclusive pedirle que me diga sobre, vamos a poner por ejemplo acá, sobre los diferentes reparos anatómicos. Yo sé que los reparos anatómicos ahorita les hablo en chino, pero los van a entender al finalizar esto, ¿bien? El curso. Fíjense que puedo ver los diferentes reparos anatómicos que tiene el hueso, como es por ejemplo la cabeza del húmero, cuello del húmero, cuello quirúrgico en este caso, cuello anatómico, etcétera, etcétera. Bien, y puedo verlo en la manera que yo quiera. Beneficios o ventajas, la animación. La animación, las vistas, los detalles, súper preciosos, los pueden ver, miren, fíjense todo lo que pueden acercar, ¿ok? Pueden acercar muchísimo. Lo que es las extremidades, miembro superior está completamente gratuito, ¿ok? Que básicamente es el primer laxo. Miembro superior con miembro inferior. Miembro inferior está gratis solamente la parte de los huesos y ya lo que es tronco solamente algunas opciones tiene gratis y cabeza una que otra. Fíjense acá que me los muestra inclusive en colores, hueso frontal, el hueso parietal, por lo que no se los puedo mostrar acá, pero en el cráneo me muestra cuáles son los huesos que encontramos allí. Obviamente no me pagan por hacer promoción, pero lo único malo es que es pago, ¿ok? Bueno, no malo, es el deber ser que nosotros paguemos. Y vale $12, ya queda a criterio del que quiera comprarlo, cuestión de ustedes. Bien, el link de esta se los paso por el grupo y, porque no lo tengo acá en la biblioteca, y el de el primer Atlas sí está acá. Llegado hasta acá, básicamente esto es todo por el día de hoy. Quisiera que me comentaran este, qué les ha parecido esta primera clase, si se entendió todo, si quieren aportar algo. Además de ello, si tomaron capturas de la clase y lo suben a sus historias, me gustaría que me etiquetaran para yo publicarlos a ustedes. Un poquito al faranduleo también. Muy bien, me alegra que les guste la clase, de verdad que sí. Espero hayan entendido, espero aprovechen todos estos meses, muchachos, que les queda para prepararse para su primer lapso. Eh, y bueno, lo que viene siendo la segunda clase va a ser el día lunes. Bien, allí vamos a estudiar lo que es la osteología.
Me alegra de verdad. Entonces, bueno, muchachos, tengan un feliz fin de semana. Ya les paso el link igualmente por el grupo y nos vemos el lunes. Hasta luego.